Televisa presenta. Hola, ¿qué tal, grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Reportarse. 1, 2, 3, 4. ¡Oh! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este episodio de Construyendo Igualdad. Soy Edeline del Carmen Espinosa Favela, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Derecho y Criminología, y hoy hablaremos de un tema urgente, sensible y profundamente necesario: la violencia por razón de género y los retos de la igualdad e inclusión. La violencia de género no solo se manifiesta en hechos extremos como el feminicidio, sino también en pequeños gestos cotidianos, comentarios, decisiones institucionales y estructuras sociales que perpetúan la desigualdad. Te invito a reflexionar sobre este tema con el compromiso de transformar nuestra realidad desde el conocimiento y la empatía. Espero se encuentren muy bien y en excelentes condiciones. Comenzamos con ¿qué es la violencia por razón de género? La violencia por razón de género se refiere a cualquier acto que cause daño físico, psicológico, sexual, patrimonial o económico a una persona, motivado por su género o identidad de género. Aunque afecta a todas las personas, se ejerce principalmente contra las mujeres, niñas y personas de la comunidad LGBTQ. Un ejemplo es el caso de Ingrid Escamilla, una joven asesinada brutalmente en la Ciudad de México en 2020. Se convirtió en un símbolo de la violencia feminicida en México, así como del mal manejo mediático que revictimiza a las mujeres. Seguimos con los tipos de violencia de género. La violencia física son los golpes, empujones, quemaduras, fracturas. Un ejemplo de esto, un caso que pasó, como el de Leslie Berlin, asesinada en Ciudad Universitaria. Son trágicos recordatorios como la violencia física, que puede llegar a su punto más extremo, el feminicidio. Un punto 2 es la violencia psicológica, humillaciones, insultos, amenazas, manipulación. Un ejemplo, en las relaciones abusivas, las víctimas pueden ser aisladas de sus amigos y familia. La violencia psicológica es silenciosa, pero igual es dañina. Yo tengo un punto que dar de esto. Algo que sí quiero dar es que cuando tengan una relación abusiva, no permiten que los alejen de su entorno, porque termina siendo algo muy dañino a final de día para ustedes. Dicho, caso cerrado. Continuamos con la violencia económica. Control del dinero, prohibición de trabajar, retención de bienes. Un ejemplo de esto, pues muchas mujeres en México dependen económicamente de sus parejas, ¿no? Lo que impide que salgan de las relaciones violentas, que es como decir por eso es muy importante que nosotras tengamos nuestro mundo aislado de personas que son tóxicas a nuestro entorno. Un punto de esto es que si nosotras terminamos de estudiar, tenemos un trabajo bien y generamos lo que termina siendo nuestro, nos podemos evitar una pareja que nos llegue a decir que en pocas palabras nos manejen solamente porque nos dependen económicamente de ese tipo de personas, ¿saben? Y pues no es lo más recomendable. ¡No! El punto 4 es la violencia sexual: acoso, abuso, violación, tocamiento sin consentimiento. Y un ejemplo de esto es el caso de Andrea Noel, periodista víctima de acoso en la vía pública. Visibilizó cómo el abuso sexual es común en espacios públicos. Yo como mujer, y hablo por la gran mayoría, que es que la mayoría sufrimos acoso sexual en la calle, que es un tipo de acoso, por así decirlo, que lo es.
pero no está de más que siempre, al menos en mi caso, siempre pase de que yo, aunque vaya tapada con ropa, que vaya un tipo de pants, sin ninguna forma de llamar la atención, que el cuerpo en realidad de una mujer no es para sexualizarlo, ¿no? Pero no sé qué sucede en la cabeza morbosa de las personas que lo ven como de que si tú traes algún tipo de escote, si tú traes un short, ya es una señal para sexualizarte, y no es correcto tener ese tipo de pensamientos, que lo más común es que lo tengan las personas que son machistas. A mí me pasa mucho que cuando yo salgo en la calle o me mandan por un mandado a la tienda o algo y llevo un short o algo, no hay un momento en el que los carros que van señores en ellos, uno se salga de la ventana para silbar, o casos así, ¿no? A mí en el metro aquí de Monterrey, me pasó que iba saliendo de Ciudad Universitaria, venía para mi casa y yo iba en el vagón de mujeres y pues pasó una situación que un señor me tocó, a pesar de estar en ese tipo de vagón que es exclusivo para las mujeres, que como quiera, pasando eso, entendemos que hay mucha gente que no respeta límites, ¿no? Y que está muy dañada de la cabeza y que no es un juego el que haya acoso sexual, no es normal, ¿verdad? Y por último, la violencia simbólica, que son como los estereotipos, publicidad sexista, lenguaje discriminatorio. Un ejemplo de esto son comerciales que muestran a las mujeres como encargadas exclusivas del hogar, reforzar roles tradicionales, ¿cómo se dice? Que muestran a mujeres como encargadas exclusivas del hogar, refuerzan roles tradicionales, que perpetúan desigualdad, ¿verdad? Seguimos con la situación actual en México. En México atraviesa una crisis de violencia de género. Según el INEGI, 7 de cada 10 mujeres mexicanas han sufrido al menos un tipo de violencia a lo largo de su vida. Tan solo en 2023 se registraron más de 800 feminicidios. Muchos de estos casos quedan impunes. Además, la comunidad LGBTQ enfrenta violencia sistemática. En 2022, la organización Letra S reportó más de 80 asesinatos de personas LGBT por motivos de odio. Un ejemplo, el asesinato de Paola Buenrostro, mujer trans en la Ciudad de México, cuyo agresor fue liberado a pesar de haber sido detenido con el arma en la mano, ¿verdad? Este caso lo recomiendo ver mucho. Hay un podcast de eso en YouTube y es sumamente, al menos a mí que yo lo vi, me hizo llorar y te hace ver que te hace salir de un entorno en el que tú ves que de verdad sí hay maldad fuera de tu propia casa, ¿no? Seguimos con los retos actuales de la igualdad e inclusión. Brechas salariales. Las mujeres ganan en un promedio 20% menos que los hombres en México por el mismo trabajo. En segundo, la falta de acceso a la justicia. Solo el 1% de los casos de violencia de género termina con una sentencia, ¿verdad? Por 3, discriminación a personas trans y no binarias. Muchas personas trans no pueden acceder a trabajos formales, atención médica o identidad legal, justo por este tipo de pensamiento que una persona... Yo tengo el pensamiento de que sí existen dos tipos de género, que es hombre y mujer, pero si hablamos de la libertad de expresión, obviamente se respeta la libertad de que tú te puedas expresar, y si tú te identificas como un hombre en el cuerpo de una mujer, estás en todo tu derecho de poder cambiarte, de poder hacer cambios en un cuerpo con el cual no te sientes cómodo. Yo tengo el pensamiento de que se genera una persona trans.
1.4, la subrepresentación en el poder. Aunque hay avances, las mujeres siguen siendo minoría en cargos de alta dirección o política. Como por ejemplo que nunca se había tenido una mujer presidente. Ese es un punto. Y otro punto es el lenguaje incluyente como herramienta de cambio. El lenguaje incluyente no solo es una cuestión de moda, es una forma de justicia social. Nombrar a las personas de manera adecuada visibiliza su existencia y rompe con patrones de exclusión. Ejemplos: en lugar de los alumnos, digamos el estudiantado o las personas estudiantes. Sustituir los ciudadanos por la ciudadanía. Decir todes como una forma de inclusión de identidades no binarias. Aunque aún es debatido, se usa en ciertos espacios activistas, ¿no? Un ejemplo de esto es que de que hay muchas etiquetas que están muy mal nombradas, vuelvo a repetir, como el que decirle a los gays. Hay gente que se expresa de una forma no correcta, que es decirle como jotos, con todo el respeto del mundo, a las personas que son lesbianas les dicen machorras y es una expresión de sumamente falta de respeto, ¿verdad? En conclusión, reconocer que la violencia de género es el primer paso para erradicarla. No basta con indignarnos, debemos actuar desde la escuela, el hogar, las redes sociales o los espacios públicos. Cada persona puede poner un granito de arena para que esto funcione. Como jóvenes y estudiantes tenemos la oportunidad y la responsabilidad de construir entornos seguros, igualitarios y respetuosos. Preguntémonos, ¿reproducimos estereotipos? ¿Callamos ante situaciones de violencia? ¿Hablamos con respeto e inclusión? Cada decisión y cada palabra cuenta. Bueno, espero les haya gustado tener esta plática, haber escuchado un poquito a tema de todo esto. Por último, me gustaría darles un poquito más de profundidad a los temas de violencia que mencioné. Estos casos han sido ampliamente difundidos por medios y organizaciones defensoras de derechos humanos, ¿ok? Comenzamos con la violencia física. El caso de Lesbi Berlín Rivera Osorio en México en 2017. Lesbi fue asesinada dentro del campus de la UNAM, aunque inicialmente intentaron presentar el caso como un suicidio. Gracias a la presión social se reabrió la investigación y se reconoció como feminicidio. El responsable fue condenado en 2020. En caso de la violencia psicológica, caso de Britney Spears, Estados Unidos. Durante años, la cantante fue víctima de control psicológico por parte de su padre bajo una tutela legal. No podía tomar decisiones personales ni profesionales. El movimiento #FreeBritney evidenció esta forma de violencia donde la autonomía es anulada. Violencia económica, caso de mujeres sin pensión alimenticia, México y en Latinoamérica, ¿no? Miles de mujeres se enfrentan a esta violencia cuando sus exparejas no cumplen con la manutención de sus hijos. Este tipo de violencia es tan común que se han creado registros de deudores alimenticios como en Ciudad de México y en otros estados. La violencia sexual, el caso de Harvey Weinstein en Estados Unidos. El productor de cine fue acusado por más de 80 mujeres por abuso sexual, acoso y violación. Este caso dio origen al movimiento #MeToo, que visibilizó la violencia sexual en la industria del entretenimiento y otras áreas laborales. Y por último, la violencia simbólica. Un ejemplo, la publicidad sexista, ¿no? Anuncios donde las mujeres aparecen como objetos sexuales, como en campañas de cervezas, autos o tecnología, perturban estereotipos de género.
esta violencia no es directa, pero normaliza la desigualdad desde lo cultural. Con eso acabamos. Ya en conclusión, gracias por haber escuchado este podcast de Construyendo Igualdad. Espero que esta información haya sido útil para reflexionar y tomar conciencia sobre la violencia de género y la importancia de la igualdad y la inclusión. Recuerda que no se trata de un problema sobre mujeres, es un problema social y para cambiarlo necesitamos a todas las personas. Nos despedimos desde la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Derecho y Criminología, y les invito a compartir este episodio, dialogar en casa, en clase y seguir aprendiendo. Y hasta luego. Señor, por favor, te lo pido. Es que yo no estoy Ábrele la mente a la gente. ¿Tú crees que tú me puedas ayudar? Porque ya yo me estoy volviendo loca. Yo no puedo más. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare hasta el próximo día. Y gracias. Esta es una cosa bonita, esta es una cosa bien hecha, este es un trabajo de calidad. Aquí se ve que se hizo con